Ingeniero, buenas tardes. Como podemos observar, aquí tenemos armado el circuito número 1 en el protobar. Entonces, como podemos observar, tenemos conectado el multímetro en serie para medir la intensidad en el emisor. Y como podemos observar en el multímetro, la intensidad es de 2.8 miliamperios, que se aproxima a 3. Ahora, para medir el voltaje en el colector emisor, cambiamos la posición del multímetro, colocamos en el colector y en el emisor. Como podemos observar, el voltaje en nuestro multímetro es de 4.86 voltios. Bueno, en este momento acabamos de simular el circuito número 1 de la práctica. Acabamos de poner los valores de las resistencias luego de hacer el cálculo. En este momento procedemos a revisar el voltaje en el colector emisor. Como pueden ver, obtuvimos un valor de 4.6 voltios y acá obtuvimos una intensidad en el emisor de 4.8 miliamperios. En el circuito 2, entonces para medir, ya una vez armado el circuito, entonces nosotros procedemos a medir lo que es el voltaje colector emisor. Para ello conectamos el multímetro a la salida del circuito, que sería en el emisor y el colector. Ahí podemos observar en el multímetro que nos da un voltaje de 4.67, que es aproximadamente igual al voltaje que nos da en la simulación, que es de 4.45. A continuación, entonces medimos lo que es intensidad en el colector. Para ello conectamos el multímetro en la salida del colector en serie a la resistencia. Como podemos observar, da una corriente de 4.6, que es igual a la corriente del emisor, que también nos dio 4.6 anteriormente. Bueno, a continuación tenemos el segundo circuito y previamente, ya con los datos de las resistencias calculados, procedemos a hacer la simulación para comprobar que todo esté correcto. Aquí tenemos el voltaje colector emisor, comprobamos que es 4.45 voltios. A continuación mostramos el valor de la intensidad del emisor, que observamos que está dentro de los valores exigidos por el ejercicio. Bueno, y continuando con el diagrama 3, podemos observar que aquí utilizamos dos resistencias en serie para cumplir la de 65, que es la de la base, una de 63 y una de 2. Y bueno, conectamos el multímetro para medir el voltaje en el emisor colector, y como podemos observar aquí en el multímetro es de 1.34, que se asemeja bastante a lo que nos salió en la simulación, que es de 1.6. A continuación, entonces, lo que hacemos es medir la intensidad en el colector. Para ello conectamos de la salida del colector el multímetro en serie. Entonces podemos observar que nos da una intensidad de 2.4, que es igual a la del emisor, que también nos dio 2.4 en este circuito. En este caso acabamos de simular el tercer circuito. Como pueden observar, el valor de las resistencias ya está colocadas de acuerdo a los valores obtenidos. Igual vamos a proceder a verificar el valor del voltaje colector emisor. Como pueden ver, tenemos 1.5 voltios. En el caso de la corriente en el emisor, logramos obtener un valor de 2.31 miliamperios.